Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a exponer el capítulo número 4 de un libro que se llama El Jardín de Newton, el cual se titula El fin de una quimera, Charles Darwin y la teoría de la evolución. Bueno, esto lo vamos a exponer junto con mi compañera Lizeth Joana López y pues el presente Juan Carlos Yara Molina. Bueno, para comenzar vamos a dar una pequeña introducción en la que dice que pues de muy pocos descubrimientos, teorías o científicos se puede decir que manifestar el propósito de Charles Darwin, que generó la revolución intelectual, que fue mucho más allá de esto, en su caso de confines de la biología y pues en forma general a las ciencias naturales, provocando algún derrumbamiento de algunas de las creencias más fundamentales de la época. Creencias como lo que era que cada especie creada individualmente era creada pues a imagen y semejanza de Dios. A esto pues se le añaden algunas religiones y eso. También dice que la idea básica de la teoría darwiniana de la evolución de las especies o de la selección natural es que no hay tendencia intrínseca que obligue a las especies a avanzar según una jerarquía predeterminada de complejidad, ni tampoco una escala evolutiva por la que deban ascender. Continuemos con los naturalistas anteriores a Darwin. Acá encontramos de todos los continentes, de todas las culturas y de todos los tiempos. Gracias a ello, estos nos han dejado rastros para poderlos identificar a lo largo de la historia. A esto se le suma el gran Aristóteles de todos los tiempos. Bueno, estos son algunos naturalistas anteriores a Darwin, ¿no? Primero tenemos a Plino. eh, Él nació en Italia, no se tiene la fecha exacta, el año exacto en el que nació, pero se dice que nació en el año que murió en el año 79 después de Cristo en Estavia. Y seguimos con Francisco Hernández de Toledo, que pues fue un botánico, médico y ornitólogo, botánico español. Él nació en el año 1514 en España y murió el 28 de enero de 1587. Mm, También tenemos a Leonard Fuchs, que pues fue médico alemán y uno de los tres padres fundadores de la farmacognosia junto con Otto Buruffiens. Y pues él nació el 17 de enero de 1501 y falleció el 10 de mayo de 1566. Tenemos a Coran von Gieser, que pues él fue un naturalista bibliógrafo suizo. Pues nació el 26 de marzo de 1516 en Suiza y falleció el 13 de diciembre de 1565 en Suiza. Andrea Cesalpino, fue un médico, filósofo, botánico, pues es italiano y clasificó las plantas en sus obras según los frutos y las semillas en el lugar por orden alfabético y pues por las propiedades. Él fue el fundador del Jardín Botánico de Pisa en el año 1555. Él nació en el año 1524, el día 6 de junio, y falleció el 23 de febrero de 1603, en Italia. Tenemos a Carlos Linneo, que fue un científico, naturalista, botánico y zoológico sueco, pues fue considerado el creador de la clasificación de los seres vivos o más específicamente de la taxonomía. Linneo desarrolló un sistema de nomenclatura binominal. Entonces, bueno, él nació el 23 de mayo de 1707 en Suecia y falleció el 10 de enero de 1778 en Suecia. Tenemos por otro lado a Andrés Laguna, Andrés Fernández Velázquez Laguna, que pues él nació en el año 1499 en España y falleció en 1559. Vamos a hablar un poco de Lamarck. Resulta y pasa que él se instó a los 16 años al ejército. Eso no le duró mucho, ya que tuvo que retirarse por cuestiones de salud. Bueno, sí le duró, 7 años le duró.
y luego de estos 7 años él se interesó por el camino de la medicina y el camino de la botánica. Él se fue por el camino de la botánica y eso le ayudó como a centrar las ideas y a clasificar las plantas. En 1781 lo nombraron como rey de la botánica. En 1801 le dio como un orden a los invertebrados, clasificándolos por sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema circulatorio. Bueno, para Lamarck, los cambios producidos de las especies a lo largo del tiempo le da 2 factores. 1, la tendencia natural hacia el mundo orgánico y 2, la influencia hacia el entorno. Bueno, Lamarck defiende 2 ideales de un libro publicado en 1809. El libro se llama Filosofía y Zoología. Una es que el uso del órgano debe ser fortificada poco a poco para darle la potencia proporcionada de ella. Bueno, el naturalista inglés Charles Darwin nació en el año 1809 y falleció en el año 1882. Participó entre los años 1831 y 1836 en una expedición científica a bordo del barco Beagle, que dio la vuelta al mundo durante ese tiempo. Darwin realizó muchas observaciones que sintieron que fue fundamental para desarrollar la teoría sobre la evolución de las especies. Varias décadas después, es decir, más o menos en 1859, Darwin publicó la obra titulada El origen de las especies, donde presentó sus conclusiones sobre la transformación de las especies, y lo hizo al enterarse de que otro naturalista, Alfred Russell, había llegado a la misma hipótesis. Bueno, en el archipiélago de las Galápagos, situado en el Océano Pacífico, Darwin observó a una distancia entre las islas no muy grande sus especies y eran diferentes. Por ejemplo, observó 14 especies de pinzones, de las cuales vivía solamente una en las islas, que estaban adaptadas a distintos tipos de alimentación. También observó que cada isla habitaba una subespecie diferente de tortuga terrestre. Bueno, en conclusión, se dice que 4 de las especies de pinzones que solo viven en las islas de Galápagos tienen el pico adaptado para alimentarse. La primera de las semillas gruesas, duras, y la segunda de semillas algo más pequeñas. La tercera de insectos pequeños y grietas, y la cuarta de semillas muy pequeñas, como se puede ver en la imagen. Ahora les voy a hablar sobre un viaje que hizo Darwin junto a Fitzroy en el año 1826. En este viaje, Fitzroy toma rehenes y se los llevaba como a Inglaterra para ajuiciarlos, porque ellos tomaban barcos, se los robaban, y esos barcos eran de pesca de ballena, entonces como que los reprendía. Darwin no estaba de acuerdo con esto porque eso era como esclavizarlos. Entonces, pues de igual manera no decía nada. Entonces Darwin, por ese paseo sobre la costa sudamericana, tomaba anotaciones o las dibujaba, o simplemente tomaba las anotaciones de Fitzroy y las plasmaba. Entonces ahí también fue como las ideas de Darwin. Charles Lyell nació en 1797 en Escocia. Él se caracterizó por ser un hombre detallado, prestaba mucha atención a sus viajes. Estudió Derecho en Oxford entre 1825 y 1827. Un año antes, 1826, fue elegido como miembro del Royal Society, y en 1831 fue catedrático de Geología en Londres. Las ideas de Lyell no fueron aceptadas por todos, y eso produjo serios argumentos en contra de él.
pero gracias a él Darwin dio a la investigación sobre fósiles y se interesaron sobre los corales. El origen de las especies fue un éxito total. El primer día que lo sacaron, con más de 1250 ejemplares vendidos. Esto está relacionado con evolución y también está asociado a la teoría del darwinismo. Problemas científicos. A pesar del éxito que tuvo el origen de las especies, la teoría de la selección natural de Darwin tuvo mucha controversia durante el siglo XIX, y detrás de ese hecho se encuentra el fracaso de Darwin tratando de convencer a sus contemporáneos de que la selección natural era el mecanismo adecuado para explicar el proceso evolutivo. Desarrollos posteriores. Para explicar la selección natural se necesita algo más de una teoría elemental de la herencia. Bryce maneja la idea de que las variaciones se producen de cómo se diría hoy en día, mutación genética, concluyendo así que una especie se origina de repente o que se origina de una ya existente sin preparación visible.